Sí, no por nervios, sino porque es precisamente enfrente de la palabra donde uno se debe humillar en realidad y saber que es la máxima autoridad que Dios nos ha dado. Es decir, que no solamente por nuestras obras, sino también por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Y qué más que el que se para delante de una congregación a enseñar y a manejar la palabra del Señor. Con mayor justicia será juzgado aquel que maneja la palabra del Señor. Pero sí me deleita en realidad poder compartir la palabra con ustedes cada vez que se me acerca la responsabilidad. El pastor necesitaba un tiempo libre, tiene unos trabajos que hacer y era necesario que nosotros entráramos a la caja de bateo como bateador emergente y como Dios nos los ha asignado. Es decir, que gracias al Señor por eso. Hoy vamos a ver un texto en el cual he estado meditando y por eso me regocijo en saber de que puedo compartirlo con ustedes, mis hermanos. Está basado en el libro de Lucas, capítulos del 13 al 35, es un poco largo, pero es necesario que podamos ver todo el transcurso de este texto para que podamos entender todo lo que acontece allí y que esto pueda traer iluminación para todos nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie en honor a la palabra del Señor? Ahí vamos a ver los textos, por favor, José, ¿me puedes ayudar? Para que sigan el texto poco a poco conmigo. Empezando en el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, dice la palabra del Señor. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais caminando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fuera del sepulcro y fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11
y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Inclinemos nuestros rostros una vez más. Señor, te damos gracias por este maravilloso texto de aquello que ocurrió en aquel día, Señor. En aquel tercer día después de que crucificaron a tu Hijo, Señor, Él resucitó. Él se levantó desde los muertos por el poder de tu Espíritu. Y hoy, Señor, nosotros lo podemos ver claramente. Oh, Señor, a través del poder de tu Espíritu, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para así poder poner en práctica esto que recibiremos de parte tuya, de tu palabra, Señor. Cuida mis labios, Señor, porque son labios pecaminosos, oh Padre. Cuídame, Señor, y que solamente sea tu voz oída y predicada en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias al avance de la tecnología, hoy en día las personas con severas condiciones degenerativas cuentan con la bendición de poder usar unas gafas llamadas eSight. Esto es que pueden, una manera de cómo la tecnología les puede ayudar. Pueden adquirir estas gafas alrededor de $7,000, o para ser exactos, $6,950 más los impuestos. Sin dar muchos detalles, son gafas especiales que combinan una cámara y una minúscula computadora que reduce o que reproduce un video en tiempo real y que les permite a las personas no videntes o que sufren de problemas degenerativos de la vista controlar casi todo, ampliar el espacio enfocado, puede mejorar o ajustar la imagen, la iluminación, etc. Así que las personas consideradas legalmente ciegas pueden ver usando estas maravillosas gafas. De nuevo, todo esto lo pueden hacer en tiempo real. Es una maravilla. Yo estuve haciendo un pequeño research acerca de eso, acerca de esa gafa, y son una maravilla. Esto debe ocasionar una sensación impresionante en estas personas, ¿se imaginan? Las personas que quizás por mucho tiempo no habían podido ver y de repente se ponen unas gafas. Me viene a la mente un pequeño video que vi de un niño que parece que por primera vez le habían puesto unas gafas, y cómo este niño se notaba tan maravillado de todo lo que podía ver. Es increíble. Entonces ya podemos imaginarnos de todo lo impresionante que puede ser para estas personas cuando pueden usar estas gafas. Hagámonos entonces la siguiente pregunta: ¿qué tan impresionante es o debe ser el poder ver espiritualmente en un instante y sin la ayuda de la tecnología? Es precisamente lo que vamos a ver con estos dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús. Aquí exactamente la palabra nos explica qué es lo que ellos pudieron hacer en aquel día. Y qué maravilloso es cuando ellos puedan decir, creo que aquí lo tengo en el próximo slide, que ellos puedan decir como Job dijo al final del libro, al final de su libro, capítulo 42, versículo 5: de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Es exactamente lo que esos discípulos debieron haber sentido, o quizás hasta pensado en aquel momento, cuando al final veremos que ellos decían: no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras y nos explicaba todo concerniente a Él, a ese maravilloso Salvador. Brevemente, para ponernos en contexto acerca de este texto, luego de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, un grupo de mujeres fueron a la tumba para ungir su cuerpo. ¿Pero qué sucedió? El cuerpo no estaba allí, y todavía no lo está, y no lo estará, porque Él ha ascendido al cielo a interceder por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y es maravilloso esa promesa que Él nos hizo. Lo dice en Lucas 24, 2 al 9, veamos, para que veamos un resumen de todo lo que allí aconteció antes del texto que estamos viendo hoy. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, estas las mujeres que fueron a ungir al Señor, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estaban ellas perplejas por esto.
De pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros en tierra, los ángeles, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Maravillosas palabras. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando al sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los que estaban con ellos. Ahí podemos ver brevemente un contexto de todo lo que está aconteciendo antes de que estos dos discípulos fueran camino a Emaús, y ya veremos quién se les aparece a caminar con ellos. Cuando Lucas dice a los demás, él está incluyendo a estos dos discípulos. Ellos estaban allí, los dos discípulos que iban a Emaús. Vemos en el pasaje que tenemos por delante de que ellos formaban parte de ese grupo, y por eso Lucas hace la referencia a los demás. Veamos los versículos 13 al 14 para que entremos de lleno ya en el texto que vamos a ver. Y he aquí, ya entendiendo lo que ya vimos en el contexto, que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Eso es más o menos como 7 millas y media. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Creo que faltó esa palabra ahí, qué raro. Como ya sabemos por el texto, Jesús ha resucitado. Él fue sentenciado ilegalmente, lo enjuiciaron de noche, todo para llevarlo a la cruz. Pero nada de esto estaba más allá del entendimiento y de la soberanía del Señor. Él sabía que tenía que hacer esa obra de sacrificio, porque sin ella nuestros pecados no podían ser perdonados. Resulta que mientras ellos hablaban en el camino, se les apareció un personaje que de repente caminaba con ellos, versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se le aparece. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconociesen. Y ahí es donde yo digo, como diría mi hermana Claudia, los colombianos como dirían: ¿cómo así, hermano? Porque ¿cómo es que los ojos estaban velados y iban por un camino? Obviamente ellos tenían que ver por dónde estaban andando. Entonces es necesario que nosotros entendamos de qué habla Lucas con eso de que sus ojos estaban velados. Jesús mismo es quien se les aparece. Y en el versículo 16 podemos ver las palabras de Lucas que ya les decía, y nos hacemos la pregunta de cómo así, cómo es que ellos no podían reconocerlo. ¿Acaso estaban estos dos discípulos jugando a la gallinita ciega, con una venda física literal de los ojos, tratando de buscar al que no encontraban? No, de ninguna manera. Después de todo, ellos podían ver el camino donde andaban. Más bien Lucas usa el verbo velar para señalar al hecho de que solamente a Jesús no podían reconocer. Podían ver el camino, pero no podían reconocer a quien andaba con ellos. Un acto sobrenatural que ocurre con el propósito de exponer la dureza de sus corazones, y que a ellos, al conocer su pecado de incredulidad, pueda llevarlo, este acto soberano de Dios, al arrepentimiento. ¿Por qué digo que exponer la dureza de sus corazones? Porque Lucas habla de que sus ojos estaban velados, pero no solamente sus ojos estaban velados, sus oídos también. Porque ¿cómo es que tenían que habían seguido por 3 años y medio
y ni siquiera conocían su voz. Otra obra sobrenatural del Señor para que ellos no podían escuchar y que no pudieran de esta manera, y no pudieran verlo tampoco, pero que de esta manera no pudieran reconocerlo. Tenemos que entender el propósito que Dios tiene para hacer esa obra soberana en estos discípulos. Así que no solo sus ojos estaban velados. Lo que Dios nos quiere comunicar a todos en este pasaje y a través de esta obra es que es una obra divina, soberana de Dios mismo. ¿Para qué? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Para que podamos ver la dureza de sus corazones, pero no solo la de ellos, porque de seguro que nosotros estuviéramos allí también, caminando al lado de Jesús, tampoco hubiésemos podido reconocer su voz quizás, y mucho menos reconocerle a Él. Muy lamentable. Vayamos un poquitico más lejos y lo veremos más adelante, pero veamos lo que dice Lucas 24:27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Amén. Aunque Jesús les muestra que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él, ellos continuaban incrédulos hasta más adelante, que ya lo veremos. Es Dios quien tiene que hacer esa obra de iluminación en nuestros corazones. Es Dios quien en cada uno de nosotros ha podido iluminar nuestros ojos, quitar la venda de nuestros ojos para que nosotros así podamos ver a ese precioso Salvador que se llama Jesucristo. Solamente una obra soberana del Señor puede quitar esas vendas para que nosotros podamos ver la belleza de ese Salvador y libertador de nuestro pecado. Las Escrituras hablan de nuestro corazón como el centro de nuestros sentidos y nuestras emociones. Proverbio 23:26 lo dice de esta manera: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Amén. Está hablando de todos los sentimientos y todas nuestras emociones. A eso se refiere la Biblia. Abdías 1 del 3 al 4 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como las águilas, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Este es un Dios soberano. Ese es un Dios que tiene que quitar las escamas de nuestros corazones para que se pueda abrir y poder entender el Evangelio, para que hoy nosotros podamos decir que somos vivos, que estamos vivos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Absolutamente nada en nuestro poder no podía traer a la vida. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede dar vida. Amén. Versículo 17 de Lucas 24. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais caminando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Hay que analizar muy bien el por qué había tristeza en estos discípulos. Y quizás de inmediato nos deba llevar esto a Juan 16, 5 al 7, donde Jesús hablaba con sus discípulos, ya prácticamente preparándolos para lo que había de venir, lo que tenía que pasar. Jesucristo moriría, pero en ellos estaba el predicar el Evangelio que Él les había enseñado, el ir a ser discípulos para Cristo. Y ellos estaban tristes porque su Mesías se iba al Padre. Y dice Juan 16, 5 al 7, dice: pero ahora voy al que me envió, esto es Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os digo estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Amén. Este es el precioso regalo y promesa que Él nos hizo, de que Él descendería, haría descender a su Espíritu, nos mandaría su Espíritu a que pudiera morar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Ahora nosotros, a través de su poder, podemos llevar el Evangelio. Es una exhortación
viva que Él nos hace en Mateo 28, donde Él nos manda a ser discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle todo lo que Él nos ha enseñado. Tremenda tarea que tenemos, mis hermanos. Pero tenemos el poder del Espíritu con nosotros. Amén. Aquel que mora en nosotros, el mismo Dios en su Espíritu mora en nosotros para llevarnos a hacer la tarea de discipular, de traer discípulos a Cristo. Veamos la pregunta de Jesucristo para ver entonces la respuesta. Versículo 17. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais caminando o andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabes las cosas que en ella han acontecido en estos días? Por supuesto que él sabía, él era el protagonista. Él era quien había sido crucificado. Él sabía, pero ellos no sabían con quién estaban hablando. Le llaman hasta forastero, en la versión Reina Valera, forastero, visitante en esta versión. Ellos no entendían que era el mismo Jesús quien estaba andando con ellos. Una respuesta un poco brusca de parte de sus discípulos refleja la insatisfacción que sentían ellos. Lo mismo que decíamos acerca de la tristeza. Su Mesías había partido y ya todo estaba perdido. En los corazones de estos discípulos nada se podía hacer, absolutamente nada, porque su Mesías había muerto. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo que rompe el alma saber, y es el hecho de que Él venía anunciando esto desde mucho antes. Desde mucho antes Él venía anunciando que todas las escrituras apuntaban a Él, y que Él tenía que padecer en las manos de pecadores, llevado a la cruz y lamentablemente morir, afortunadamente para nosotros. Y esto fue exactamente lo que pasó, pero sus corazones estaban velados, completamente oscuros, y no entendían esta gran verdad sobre ese Mesías que tenía que morir para poder ser el sacrificio necesario para que nuestra justicia, la justicia de Dios, fuera completa en Él, en ese grandioso sacrificio. El único sacrificio que podía aceptar Dios el Padre. Amén. Porque Él era perfecto y santo, nosotros no lo somos. Era necesario ese Cordero Santo sacrificado en esa cruz. Versículos 19 y 20 de Lucas 24. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Todavía estaban ciegos. Aún 3 días después de la muerte de Jesús, ellos no habían entendido todo lo que Jesús les había enseñado a lo largo de su ministerio. Quisiera resaltar algo en estos que son las cualidades que estos discípulos traen a colación acerca de Jesús, que no es que son falsas. Fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Él hizo milagros, grandes milagros. Ciegos vieron, cojos pudieron andar, tanto así que uno salió corriendo. Increíble los milagros que hizo Cristo delante de estos discípulos, y aún así esta parte ellos no la escucharon. La parte aquella de que su Mesías tenía que padecer y tenía que morir en las manos de estos sacerdotes y gobernantes, para así ser levantado 3 días después. Describen la incredulidad, más bien, que tienen muchas... Esto en realidad es algo que me trajo a colación cuando leí el texto, en realidad, porque mi hijo de 19 años se ha dado la tarea de conocer acerca de las religiones de todo el mundo, de todas las diversas religiones del mundo.
Yo creo que Dios va trabajando con él poco a poco para traerlo a la verdad. Esa por lo menos es mi fe. Ojalá y Dios obre de esa manera. Yo oro por él. Y él muchas veces me llama, y esto es una abertura, una puerta en realidad, que nos abre de comunicarnos. Y él me ha comunicado acerca de, ahora está en el hinduismo. Y él me ha comunicado anteriormente de que los hindús y los budistas también hablan de Jesús y consideran a Jesús como un gran profeta. Es tanto así que, por ejemplo, los budistas y los hindús llaman a Jesús un gran maestro y un gran iluminado. Eso me pareció a mí increíble, porque ni siquiera sabía que ellos sabían de Jesús. Sin embargo, sí saben. Los musulmanes lo consideran uno de los más grandes profetas de la humanidad. El problema es, y esto es lo que yo le decía a mi hijo casualmente, el problema es que estos títulos dados a Jesús por estas otras religiones suenan muy chéveres, suenan bastante chéveres, y quizás lo exalten hasta cierto nivel, pero hay un breve problema, hay un grave problema, gravísimo problema, y es que no se conoce la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús realmente es el único Dios, Amén, único Salvador, Amén, y único dador de vida eterna a todos los que creen en Él. Ese es el verdadero Jesús. No solamente uno de los mejores y mayores profetas que ha existido en este mundo. No. Esto queda muy, pero muy corto de quien verdaderamente Jesús es. Amén. Gracias a Dios por estas palabras que presentan a Jesús de principio a fin como verdaderamente lo que Él es, el verdadero Salvador, el único dador de vida eterna a todo aquel que ha creído en Él. Gravísimo problema de todos aquellos que no entienden estas palabras. Y esto quizás me lleva a una vez más exhortar, mis hermanos. Es un deber, es un mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Por qué lo digo así? Porque es la gran comisión. Nosotros estamos en este mundo no para ser felices como la sociedad nos quiere vender. Nosotros no estamos aquí para ser felices. Jesús nunca dijo, ir y ser felices. Nunca lo dijo. Sin embargo, nos dejó aquí para nosotros ir y hacer discípulos para Él, enseñándoles todo lo que Él nos ha mandado a que nosotros le prediquemos a ellos. La razón de la tristeza de estos discípulos que caminan a Emaús se hace más evidente aún en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. ¿Qué significado tiene la palabra redimir? Es lo que vemos aquí. Esto yo lo busqué en un diccionario, y esta es exactamente la definición que encaja, diría yo, con este texto. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿No es esa la realidad de todos y cada uno de nosotros? ¿No es esa la realidad de aquello que el sacrificio de Cristo hizo por cada una de nuestras vidas? Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar en una cruz. Y fue aceptado ante el Padre, porque ese sacrificio era necesario y no podía ser uno de nosotros, como les decía anteriormente. Es necesario que nosotros entendamos la definición verdadera de esta palabra. Estos dos discípulos no entendían. Sin embargo, esa es la palabra que usan, redimir a Israel. Pero ¿qué se refieren ellos? ¿A qué se refieren ellos con la palabra redimir? Porque hay un gravísimo problema con su definición. Ellos tenían la idea de que Jesús era aquel rey en caballo con un ejército detrás que venía a derrotar al imperio romano, para que Israel, así como era en el Antiguo Testamento, sea el gran imperio de Israel, reinando sobre todas las naciones.
pero estaban muy equivocados. Porque su Mesías, el Mesías tanto esperado por ellos, había muerto en una cruz. Y ya habían pasado 3 días. Ellos tenían la idea, la cultura judía, o tienen la idea de que a los 3 días después que el cuerpo muere, el alma sale del cuerpo. Y es por esto que se notan estas palabras que quizá no encajan. La segunda parte del versículo 21. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Uno leyendo el texto, yo me tuve que detener y decir, pero esto como que no encaja. Y tuve que buscar acerca de esta creencia que los judíos tenían, de que el cuerpo a los 3 días, el alma a los 3 días salía del cuerpo. Por eso era que ellos se sentían tristes. Porque ya el alma, habían pasado 3 días. Ya el alma de Jesucristo, según ellos, había salido del cuerpo. Ya no había nada que hacer. Todo estaba perdido. Aquel que ellos habían seguido por 3 años y medio ya se había muerto. No había nada que hacer. Ya no va a haber rey que va a libertar a la nación de Israel de la opresión romana. Todo está perdido. Wow. Al no encontrar el cuerpo de Jesús y siendo que ya era el tercer día, asumieron que el alma ya había salido del cuerpo y no había nada que esperar. Versículos 25 al 26. Cuán dureza de sus corazones. Juan 8, muy importante este texto, porque hay un gravísimo problema, como les decía, con la idea de redentor que nunca podría sacarlos de su verdadera esclavitud del pecado. Y ellos no entendían esto. Veamos las palabras de Jesucristo mismo en Juan 8, del 19 al 21 y el 24. Entonces le decían, para ponernos en contexto, eso es una conversación que Jesús tenía con muchos de sus seguidores y algunos fariseos. Y él les decía, ¿dónde está tu Padre? Ellos le decían a Jesús. Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en el 24 se lo repite una vez más. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y esas palabras no son pequeñas. Yo soy es ego eimi en el griego, lo que quiere decir que Él es el mismo Dios revelado en el Antiguo Testamento. Él es el único que puede salvarlos a ellos y sacarlos de sus pecados. Él es el único que puede darle libertad de esa esclavitud a la cual ellos están, en la cual ellos están. Aunque a simple vista pudiéramos o pareciera que esta parte no encaja, que es la parte B del versículo 21 que vimos, tenemos que saber que al morir Jesús, el alma de Jesús no salió de su cuerpo, sino todo lo contrario. En el poder de su espíritu fue resucitado. Y es por esto que aquellas mujeres, cuando fueron a ungir su cuerpo, no lo encontraron allí. Él resucitó en cuerpo y alma. Él está vivo. Versículos 22 al 24. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres, el sepulcro esto es, tal y como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Al no encontrar el cuerpo de Jesús, sintieron que todo estaba perdido. Y resalto eso porque es precisamente el por qué ellos se sintieron de la manera que se sintieron. Entonces Jesús les amonesta por sus duros corazones, versículos 25 al 26. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Es exactamente lo que Cristo les había dicho anteriormente, pero ellos no creyeron. La dureza de su corazón era tal que nunca entendieron las palabras de Jesús. Así como un padre, Jesús tenía que amonestarlos, pero veamos que la amonestación es una amonestación como una muestra de amor de parte de Jesús para con sus discípulos. Y tal como un padre o una madre amonesta a su hijo con el propósito de que enderece sus caminos, a sí mismo Jesús trataba de hacerles ver de que Él era ese a quien ellos esperaban. ¿Qué amor estaría mostrando Jesús si no les hace ver su pecado de incredulidad? Es necesario la amonestación, mis hermanos. Amén. Es una muestra de amor de Dios para con nosotros. Amén. Es por eso que en el libro de Hebreos Él dice que Él, a quien ama, disciplina. Es necesaria la disciplina, mis hermanos. Es sumamente necesaria y edificante. La visión de estos dos discípulos estaba limitada del rey poderoso, porque ellos creían que vendría un rey poderoso que traía sus tropas contra el imperio opresor de Roma. No les permitía ver con los ojos espirituales, ni mucho menos oír correctamente la palabra predicada del Señor Jesús. Ellos seguro oyeron cuando el rollo del profeta Isaías era leído en el templo cada sábado. Isaías profetizó sobre el siervo sufriente que tenía que padecer dolor y ser humillado. Estas son las escrituras que ellos tenían en sus manos, las que escuchaban todos los sábados, y de esta manera adquirir redención para los suyos. Todo eso era necesario. El sufrimiento de Jesús tenía que ser de la manera que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Isaías en 53:10 acerca de ese Mesías sufriente. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿De qué manera prosperará? Él es dador de vida eterna, mis hermanos. Aquí el profeta Isaías nunca está hablando de prosperidad material, sino de prosperidad espiritual que dura para siempre. Es por eso que tanto se ha predicado desde este púlpito, y que pongamos nuestros ojos en la eternidad. Esa debe ser la visión de todo creyente de Cristo. Versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Ya lo vimos anteriormente. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo Jesús. Él era el único camino, aún presentado desde el Antiguo Testamento, el único camino al Padre, así como Él lo sigue en Juan 14:6. Yo soy el camino, el único camino al Padre. Nadie viene a mí, al Padre, sino por mí. ¿Y qué decir de aquellas otras religiones o sectas que hay por ahí, que también creen en un Jesús? Los mormones, por ejemplo, y los testigos de Jehová creen en un Jesús. Sin embargo, los mormones, por ejemplo, creen en un Jesús que es hermano de Satanás, hermano de Lucifer. Los testigos de Jehová no creen en la deidad de Cristo. Sin embargo, por ejemplo, los testigos de Jehová en su Biblia dicen: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios.
Esto es sumamente serio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos meternos de lleno en la palabra. Yo siempre he dicho que este libro no se reveló para nosotros leerlo. Este libro más bien es para nosotros estudiarlo, meternos a las profundidades de toda la revelación de Dios para que podamos entenderla y para que así no nos metan gato por liebre. Y la palabra era un Dios. Una palabrita, 2 letras nada más. En inglés, 1 letra nada más. Así de sencillo, así de sutil puede ser el engaño. Y es por eso que nosotros tenemos que meternos de cabeza en esta palabra santa del Señor. Para que no nos puedan confundir. Definitivamente no el Jesús que se reveló en todas las Escrituras es en el que ellos creen. Como el Dios encarnado, que vino a vivir la vida perfecta exigida por Dios para tener la comunión que tuvo Adán antes de pecar. Todas las Escrituras, como está dicho en este versículo, nos deben llevar a la realidad de que Jesús era aquel prometido desde la antigüedad que iba a salvar a los suyos, aquel que iba a dar su vida por los suyos. Tengan o no las gafas especiales, dice la palabra, que todo ojo le verá. Amén. Y por eso que nosotros debemos depender de la palabra del Señor en todo tiempo, cada día, que este sea nuestro alimento como para Jesús lo era. Amén. Todos los días nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Versículos del 28 al 31. Mis hermanos, ya estamos concluyendo. Tengan paciencia. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Precisamente de este versículo 31 saco el título de este sermón. Su palabra abre los ojos espirituales. Pero específicamente por 2 palabras específicas. Le reconocieron. Le fueron abiertos los ojos. Y notemos que esto no es que ellos abrieron sus ojos. En su propio poder abrieron los ojos para ver a Jesús. Esto es un acto sobrenatural que solamente la soberanía de Dios puede llevar a cabo. Él es quien ha podido abrir nuestros ojos espirituales. Amén. Para que nosotros podamos ver la belleza que hay en Él. Amén. Ese Salvador no lo podíamos ver por nosotros mismos. Es una obra sobrenatural. No solo eso, es sumamente importante resaltar que en esas 3 líneas pequeñas ahí del versículo 31 hay 3 obras sobrenaturales. No sé si lo han podido ver. Entonces les fueron abiertos los ojos. Una. Solamente Dios podía abrirle los ojos. Y les reconocieron. Otro acto sobrenatural. Pero él desapareció de su presencia. En solamente un versículo Dios nos da 3 obras sobrenaturales que pasaron en ese mismo y preciso momento en esos discípulos de Jesús, demostrando claramente la soberanía divina de Dios. Entonces fueron abiertos sus ojos. Es Dios quien quita el velo de los ojos de estos discípulos para que pudieran reconocer a su amado Maestro, quien ha resucitado. Él vive. Amén. Y por eso lo decían esas mujeres o esos ángeles, aquellas mujeres que fueron a la tumba. Y lo reconocieron. Es en ese momento cuando pueden identificar a Jesús y entender que Él es el verdadero Mesías. Y que al haber sido resucitados cumple la promesa de todas las Escrituras del Antiguo Testamento.
Y la última obra sobrenatural es que él se desapareció de sus ojos, así probando el gran poder de Dios, haciendo cosas que los ojos naturales ni las mentes naturales pueden entender. Solo Dios soberanamente puede hacer este tipo de obras. ¿Cuál entonces fue la reacción de estos discípulos al conocer a Jesús? Versículo 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las Escrituras? Recordemos, él se acaba de desaparecer, ya no está presente, pero sus ojos estaban abiertos en este momento. Y ellos se preguntan: ¿no ardían nuestros corazones cuando él nos hablaba? Nos abría las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Él los reveló a ellos en el momento que caminaba con ellos. Y aún así no ardían sus corazones. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, dice la palabra. Y él estaba haciéndole un llamado en ese momento, pero su entenebrecido y oscuro corazón no podía entender. No escuchaba el llamado del Señor en ese momento. Hasta que Dios hace esa obra soberana de salvación para abrir los ojos de estos discípulos. ¿Cómo es que no reconocieron su voz? ¿Y cómo es que sus ojos no le pudieron ver? Veamos las excusas de Moisés. Y yo lo elegí en esta versión porque creo que queda un poquito más claro. Éxodo 4:11. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Eso es soberanía del Señor. Es Él quien da la vista, es Él quien la quita. Él es soberano. Él es soberano, mis hermanos. Y a mí me duele, la verdad, por no decir que me hierve la sangre, cuando yo oigo muchos cristianos, hermanos en Cristo, orar de tal manera que nosotros le hacemos exigencias a Dios. Él es el soberano y Él actúa como le place. Hubo una artista muy famosa que quizás usted ha escuchado unos años atrás, que decía, orando públicamente, decía: y no aceptamos un no por respuesta. Y como decía, a cualquiera de nosotros quizá le hierve la sangre al escuchar algo así. Dios es soberano y Él actúa acorde a su voluntad, mis hermanos. Mi voluntad tiene que humillarse cuando yo vengo en oración al Señor. Alinearse a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, no la mía. Mis deleites, mis peticiones ante Él tienen que alinearse a las de Él. De lo contrario, Él no va a concederlas, porque Él es soberano. Y precisamente porque Él me ama. Porque ¿cuánto no quisiera yo un Lamborghini? Como les decía yo a los jóvenes. Pero que si yo al arrancar ahí me traigo contra un poste y ahí termina mi vida. Ese no era el propósito de Dios. Él obra acorde a su voluntad, porque Él conoce y Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Por eso es que mis peticiones deben ser ensalzadas de humildad. Llevarlas ante el trono de gracia. ¿Para qué? Para que Él las escuche, y si van acorde a su voluntad, que Él las prospere. Ahora bien, ¿qué es lo que hace una persona a la cual se le ha quitado las vendas de sus ojos espirituales? Esas personas corren a anunciarlo a otros. Es exactamente lo que vemos que estos discípulos hicieron, versículos 33 y 34. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: en verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. En esa misma hora ellos se levantaron y corrieron. Amén. ¿Se imaginan? Cogieron un vuelo a Jerusalén, de tan rápido que llegaron allí. Eso es exactamente lo que debe hacer la palabra cuando nuestros ojos son revelados, cuando son abiertos a través de la revelación divina. ¿Por qué no vamos y exaltamos a ese Jesús vivo, a todas las personas que Dios nos pone en nuestros caminos? Es nuestro deber, es un mandamiento divino, mis hermanos.
Amén. Es una exhortación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Mucha es la mies, pero pocos son los obreros. Mis hermanos, y nos está hablando directamente a nosotros. Amén. Él pide de nosotros que nosotros sirvamos tal y como Él sirvió. Él vino a la tierra no para ser servido, sino para servir. De eso se trata la vida del discípulo de Cristo. Servir. Es necesario entender eso, ese mandamiento. Para aplicar, para unas exhortaciones de aplicación, ¿qué de nosotros? Una vez más, ¿qué de nosotros? Corremos nosotros a compartir con todos los demás cuando Jesús se nos revela en las Escrituras. Recordemos, mis hermanos, lo que dice Santiago 4:17. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, no la palabra mía. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, yo no añadí la palabra pecado ahí. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, y nosotros todos sabemos lo que es hacer el bien. Muchas personas allá afuera necesitan de ese evangelio de salvación para venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. No seamos egoístas. Aquello que Dios nos ha proveído de gracia, vayamos y démoslo a los demás. Es sumamente necesario que ellos puedan ver. Amén. Y nosotros podemos ser usados, así como fueron usados todos esos profetas y todos los discípulos, usados por Dios para traer salvación y vida eterna a aquellos perdidos, mis hermanos. Es una exhortación que le hago de todo corazón. Los discípulos camino a Emaús, llenos de regocijo, compartían su gloriosa experiencia. En el versículo 35, veamos. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Estaban llenos de gozo, porque ahora pudieron ser abiertos sus ojos. Y digo ser abiertos sus ojos. No fueron ellos, sino Dios quien se lo abrió. Lucas 24, más adelante, dice 44 al 47, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Y no sé si se han dado cuenta, pero ahí está todo el Antiguo Testamento: Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y renunciara y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Y se lo repite. Esta es la aparición de Jesús a todos los discípulos que estaban en aquel cuarto, todos reunidos, incluyendo aquellos dos a los cuales se le había abierto los ojos. Todos estaban reunidos y el Señor se apareció de repente y les trajo esas palabras. Y quizás alguno a lo largo de este sermón se ha preguntado: ¿y dónde está eso en el Antiguo Testamento? No me lo pregunten a mí, porque Jesús lo ha venido diciendo en todo el texto. Pero veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Cristo está prometido desde el Antiguo Testamento. Versículo 15 de... interesante. Génesis 3:15. El protoevangelio. Y pondré mi enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ese es Jesús. Ahí está. Desde el principio está anunciado. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús no estaba hablando por hablar. Pero veamos qué más. Ahí está Moisés, dijo los profetas también. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahí están los profetas. Amén. ¿Y qué de los salmos? Salmo 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado. ¿No fue eso lo que pasó cuando Cristo estaba crucificado en la cruz? Y antes inclusive de estar en la cruz por los soldados romanos. Me ha acercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Esto es profecía 1000 años antes de Cristo. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Todo eso se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Ahí están Moisés, Amén. los profetas y los salmos anunciando aquel que había de venir. Gloria a Dios. ¿Recuerdan la definición de la palabra redimir? Volvamos a ella una vez más. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Mediante el pago de un precio. Este precio fue pagado con su propia vida. Con la propia vida de Jesús. Nosotros lo recibimos por gracia. Gratuitamente lo recibimos. Sin haber hecho absolutamente nada. Pero al Padre le costó todo. Él dio lo más preciado de su posesión. Él dio a su único hijo. Lo que más ha amado al Padre, su único hijo, fue entregado en una cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Y yo no sé qué tanto a ustedes los contrista eso. El saber que era necesario que el Padre pusiera a su hijo en una cruz. Y yo pregunto, ¿qué tan presto estamos para mostrar que Dios verdaderamente y de forma sobrenatural abrió nuestros ojos a sus verdades? Porque ahora podemos ver por fe al Cristo prometido. Anunciamos que Él vive y está dispuesto a salvar y dar vida eterna a todo aquel que se arrepiente y venga a Él en fe. Es lo que debemos nosotros anunciar cada día de nuestras vidas a todo aquel que necesita salvación. Si verdaderamente has creído que Jesús resucitó, haz hoy de todo corazón y con verdadera convicción un compromiso con Dios de anunciar a Cristo vivo a aquellos quienes nos han recibido, aquellos a quienes no han recibido la gran bendición de conocerlo. El reto es el poner nuestras vidas al servicio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien vivió y murió por cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Señor y Dios, maravilloso Rey, Salvador, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos abre los ojos. Esos ojos que han sido iluminados en algún momento de cada una de nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos ver la belleza de tu santo Hijo Jesús. Gracias por ese sacrificio dado en aquella cruz. Pero gracias más aún, Señor, porque tú los resucitaste al tercer día. Amén. Gracias, Señor, por esa grandiosa obra sobrenatural que hoy podemos ver. Y que nuestros ojos no están velados como aquellos dos discípulos de este texto, oh Dios. Que nosotros hemos podido ver claramente por el poder de tu Espíritu. Oh, no más ceguera espiritual para nosotros. Gracias a tu gracia. Ahora te rogamos, oh Señor, que tú nos impulses, Señor, que nos lleves en el poder de tu Espíritu, nosotros proclamar estas verdades que hemos recibido de parte tuya, oh Señor. Ayúdanos, impúlsanos. Obra, Señor, en nuestros corazones. Pon gasolina y fuego en nuestros corazones para ir a rescatar a aquellos perdidos. Mucha es la mies,
Venos aquí, Señor. Nosotros somos a los cuales tú le has dado ese gran mandamiento de ir a ser discípulos para ti, Señor. Pon en nuestros corazones convicción, Señor. Convicción de pecado, porque todo aquel que ha venido a los pies de Cristo sabe que hay muchos que no han recibido ese evangelio de salvación como lo hemos recibido nosotros. No permitas que vivamos en egoísmo, porque hemos recibido de tu gracia y de tu salvación. ¿Y por qué no llevarlos a aquellos, Señor, que todavía están en las tinieblas? Pon en nuestros corazones el gran fuego y el amor por aquellas almas que aún están perdidas. Porque hay muchos ahí fuera, Señor, que necesitan de este mensaje de salvación, oh Dios. Queremos de todo corazón hoy arrepentirnos, Señor. Cada uno de nosotros por no haber hecho lo que sabemos que es bueno. Lo que sabemos que es un mandamiento de parte tuya, Señor. Y así como nos arrepentimos, Señor, te rogamos de que tú nos lleves, de que sigas poniendo oportunidades y gente por delante de nosotros, a caminar junto a nosotros, para que nosotros podamos tener el tiempo de predicar el Evangelio, oh Dios, y así honrar y exaltar el nombre de Cristo, aquel que dio su vida por aquel que se arrepiente y viene a Él en fe. Tuyo somos, Señor. Obra a través de nosotros, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, me damos. Todos quedan despedidos, mis hermanos. Vayan con Dios. Dios les bendiga.